Es oficial, hace un momento el presidente Donald Trump anunció esta tarde la aplicación de aranceles del 25% a los automóviles importados desde cualquier país. Un golpe importante a las armadoras más grandes del mundo que tienen su principal mercado en Estados Unidos, incluidas las llamadas tres grandes de Detroit, que tienen sus fábricas fuera de Estados Unidos. Rey Rodríguez tiene la información y Rey, esto coincide con la visita del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajó a Washington precisamente para intentar convencer que los aranceles no son la mejor idea, menos en un sector tan integrado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte. Y fíjate que, déjame empezar diciéndote que hablamos hace apenas unos minutos, Mario, cuando se conociera esta noticia, el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos con representantes de la industria automotriz y del sector de autopartes de México y ellos nos decían, Mario, de que aseguran que alistan una serie de medidas anticíclicas para enfrentar estos estos posibles efectos derivados de estas políticas arancelarias del presidente Donald Trump, y una de ellas, por supuesto, decían, es la sustitución de importaciones. Ahora, Mario, ellos fueron muy enfáticos al decir esto que tú decías hace apenas unos momentos, que con estas medidas nadie gana y que Estados Unidos también resentiría el impacto de estas medidas. Escuchemos. Sabemos es que va a traer aumento de precios en Estados Unidos, y al aumentar los precios, como en toda curva económica de oferta y demanda, se reduce la cantidad. Pero lo que es interesante aquí depende del plazo. Todos aguantamos un momento bajo el agua, todos aguantamos un momento sin oxígeno, pero no continuamente. Entonces puede ser un momento mientras se decide abrir, ser a la revisión del TMEC anticipada, o puede ser también una situación que simple y sencillamente es para meter cierto orden con algunos otros países. Pero en el caso mexicano, pues la incertidumbre es definitivamente fuerte, también en el canadiense, por supuesto, pero en el mismo de Estados Unidos. Me quedo con esta frase, Mario, todos aguantamos el oxígeno bajo el agua solo un momento, pero no para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahí te da la idea del panorama que puede darse a propósito de este anuncio. Mario, un anuncio que se da, como bien decías, en momentos en el que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, pues está allá en Washington para reunirse con su contraparte estadounidense, con quien sostendrán negociaciones justamente acerca del futuro del sector automotriz mexicano y en medio de estas amenazas de la administración Trump de imponer aranceles a México. Esta sería, Mario, ya la quinta visita de Ebrard en lo que va de este año, justamente para defender estas exportaciones de vehículos de México hacia Estados Unidos que ascienden. Lo decía justamente ayer al anunciar un autobús diseñado y ensamblado y producido acá en México, un autobús eléctrico. Decía Ebrard que las exportaciones de vehículos a Estados Unidos ascienden ya a 1 millón anualmente y que México se coloca en el 6º lugar de exportador de vehículos a nivel mundial. Pero escuchemos parte de lo que decía ayer, justo antes de que se conocieran este anuncio del presidente Trump. Hoy la discusión es qué futuro va a tener ese modelo. Es decir, México ha tenido éxito. Somos un país que no exportaba vehículos y hoy somos el 6º exportador mundial, creciendo. Y si ven ustedes autopartes, todavía más. Mario, y hoy en la mañana, antes que se conociera este anuncio de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decía que iba a esperar México, iba a esperar cuál sería la propuesta de Estados Unidos en materia arancelaria para actuar y cómo se planteaban estas medidas para tomar alguna decisión, pero de todas maneras reiteró que confiaba en que al final se llegue a una negociación en esta materia. Escuchemos. Nosotros pensamos, por lo que ha dicho el presidente Trump hasta ahora y por las conversaciones que tiene el secretario Marcelo Ebrard
con el secretario Lutnick que México va a tener una situación especial por el tratado. Pero finalmente es una decisión del presidente Trump. Entonces hay que esperar qué dice el presidente Trump y a partir de ahí nosotros ya tenemos pues en uno u otro sentido las decisiones que tomaríamos. Hemos pasado por esto 3 veces, esta sería la tercera. Gracias, Rey Rodríguez. Hay cifras pues que son muy reveladoras de lo que podría pasar. Gracias, Rey. Según la industria automotriz, en 2024, el año pasado, fueron fabricadas 3.479.086 vehículos en México, de los cuales el 79.7%, el 80%, fueron a Estados Unidos. Armadoras como General Motors, una de las grandes de Estados Unidos, exportaron alrededor del 85% de su producción en México, precisamente a Estados Unidos. Vamos a hablar de todo esto y saludo esta tarde a Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del COMCE, ex jefe de negociación técnica del TEMEC por parte de México. Gracias, Kenneth, qué gusto saludarte, bienvenido. Bueno, pues un golpe sin duda a la industria automotriz y esto es ya, a ver, cuéntanos un poco cómo lo estás viendo. Parece que están exentas las autopartes, es lo que al menos se ha conocido un poco del detalle. Muy buenas tardes, Mario, un placer estar contigo. Pues mira, por donde lo veamos, este anuncio del día de hoy es muy preocupante, es en mi opinión un grave error, nuevamente un error por parte de Estados Unidos en términos de la imposición de aranceles que pueden seriamente lastimar a su propia industria, como bien lo explicaba Francisco González, el presidente de la INA. Y sobre todo para México, pues obviamente estamos ante un escenario de total incertidumbre, porque hay que recordar que el 6 de marzo se establecieron aranceles del 25% a todos los productos que exporta México a Estados Unidos que no cumplen con la regla de origen del TEMEC. Eso quiere decir que hay un universo importante de productos, más o menos 40% de todo lo que se exporta de México a Estados Unidos no está pidiendo, solicitando la preferencia arancelaria del TEMEC, y eso quiere decir que ya están enfrentando 25% de arancel. No queda claro si ahora con este anuncio sobre vehículos y pick-ups, como se señaló y como bien señalas, por el momento parece que no están enfocándose en las autopartes, habrá que ver la orden ejecutiva exactamente qué es lo que señala. Pero al final de cuentas podemos tener una situación en donde nuestros productos de exportación enfrenten simplemente aranceles prohibitivos. Hay que entender que Estados Unidos importa del sector de autotransporte, tomando en cuenta vehículos ligeros, pesados, autopartes, etcétera, más de 140,000 millones de dólares provenientes de México. Y todas esas autopartes son esenciales para su proceso productivo. Entonces, si estás en ese sentido ante este anuncio, Estados Unidos está generando incertidumbre y un daño competitivo muy importante a la industria automotriz de América del Norte. Considerando que más de la mitad del consumo estadounidense de automóviles es el principal consumidor del mundo, es importado, Kenneth, y además las empresas estadounidenses también, las grandes armadoras, pues creo que también será un golpe importante para ellas, ¿no? No, sin duda. Lo que estamos viendo por parte de Estados Unidos no es otra cosa más que los mismos modelos antiguos que ya fracasaron en América Latina en el siglo XX de sustitución de importaciones. Esta idea de que si cierro mis fronteras voy a generar una industria manufacturera pujante en Estados Unidos no solo es un esquema anticuado, sino es un esquema que ya fracasó en nuestra región. Lo vimos cómo se colapsó Latinoamérica en términos de su producción manufacturera y su competitividad a principios de los años 80. Entonces, no es nada nuevo, no es una fórmula donde esté reinventando el hilo negro el presidente Trump y su asesor Peter Navarro. Sabemos cómo acaba esta película y acaba muy mal. Y en una situación donde Estados Unidos pretende competir con China en particular, en los sectores de manufactura avanzada y especialmente en el sector automotriz, es un gravísimo error ponerle aranceles de esta naturaleza a los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y no solo van a ser México y Canadá, sino aquí lo que estamos viendo es imponerle costos superiores a toda la producción automotriz de Estados Unidos, que a lo mejor se surte un poco de Europa, un poco de Asia, mucho de México y de Canadá. Hoy en día sí. Lo único que se firmó es una sentencia donde se incrementa radicalmente los costos de producir vehículos en Estados Unidos. No hay manera de ver esto de una manera positiva. ¿Tendría todavía un espacio de que México y Canadá estén exentos digamos,
protegidos bajo el manto del TEMEC, o crees que no tendría ya ni siquiera sentido hablar de aranceles a la industria automotriz? No, yo creo que una ventaja dentro de todo este universo de incertidumbre es que México y Canadá tienen el instrumento, tienen el TEMEC, donde de entrada depende Estados Unidos enormemente del comercio con México y del comercio con Canadá. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, México y Canadá deben estar protegidos de cualquier medida que tome Estados Unidos en materia de seguridad nacional, la famosa sección 232. En el TEMEC está establecido a través de cartas paralelas la exclusión del sector automotriz de México y de Canadá de cualquier medida de esta naturaleza. No hemos visto la orden ejecutiva que se firmó el día de hoy, pero si está utilizando Estados Unidos la autoridad de la 232, es decir, el argumento de seguridad nacional para incrementar los aranceles, en ese sentido, todo producto mexicano y canadiense debería quedar excluido, porque así está plasmado en el tratado. Entonces, hay mecanismos dentro del acuerdo. Lo que hemos visto desafortunadamente en los últimos 2 meses es que a Estados Unidos le importa muy poco sus compromisos internacionales. Entonces tampoco hay que pensar que gracias al TEMEC nos la va a perdonar o va a cumplir con sus compromisos internacionales, pero México está en una posición donde puede exigir a través de estas discusiones que está teniendo con Estados Unidos que se cumpla el tratado, y si no se cumple, pues ya veremos el 2 de abril qué es lo que se anuncia. Sería terrible si se anuncian aranceles adicionales a las autopartes, y ahí México va a tener que decidir si inicia un proceso de solución de disputas bajo el TEMEC o si de plano impone represalias de manera inmediata. Es una decisión difícil para el gobierno, se ha tratado de privilegiar el diálogo, lo cual ha sido un enfoque correcto, pero llega un momento en el que ante tantos golpes, pues vas a tener tú que reaccionar y defender la integridad del tratado.